posibles para otras candidaturas, ¿no? Y además, en cualquier caso, viendo las dinámicas preconvencionales que se están articulando, pues queremos un congreso donde, por supuesto, se dé participación, con reglas claras, transparentes, con reglas claras, transparentes y con, con posibilidades de que la pluralidad del partido se exprese, ¿verdad? Es decir, no queremos un congreso donde llegue solo una candidatura por muchos avales que tenga, decenas de miles, que lleguen a alguna otra candidatura, y es lo que queremos, pongan, y que las candidaturas sirvan para debatir. ¿Qué imagen damos ante la sociedad si hacemos un congreso donde solo aplaudimos? Tal como tal partido, tal como tal país, con una Unión Europea que ha salido muy tocada de este mismo proceso electoral. Bueno, ha salido como está, el proceso electoral ha reflejado cómo está la Unión Europea. La Unión Europea también está muy desdibujada en el proyecto de Unión Europea que veníamos sosteniendo, y los resultados electorales en el conjunto de Europa que muestran dos cosas fundamentales. Una Europa muy fragmentada, donde han crecido mucho los partidos de un nacionalismo xenófobo, populista, muy de derechas en muchos países. El Frente Nacional en Francia, el 25%, es decir, la cuarta parte del electorado francés ha apoyado al Frente Nacional. Los que eran los fascistas de Le Pen hace unos años, claro, el Frente Nacional muy hábil, no es que haya renunciado, tiene unos planteamientos muy conservadores, pero ha cogido banderas que otros no han retomado. Y están hablando de ciertas cosas que nosotros tenemos que hablar también nosotros los socialistas, ¿no? En cuestión de trabajo, de economía, de medidas sociales. Claro, eso lo juntan con sus planteamientos de un nacionalismo muy conservador y muy xenófobo, y claro, es todo un planteamiento populista que arrastra al 25%. Pero es que en el Reino Unido, ese UKIP, que es un partido, la gente dice euroescéptico, es una manera fina, ¿no? No son euroescépticos, son antieuropeístas, un nacionalismo muy conservador. Y vamos siguiendo el mapa en Hungría y en otros sitios, y se muestra. Y en otros lugares no es que lleguen a ese nacionalismo extremo, bueno, que en Alemania el partido neonazi ha conseguido un parlamentario, pero los otros partidos que se piensan más centrados, más, están aplicando un nacionalismo económico muy fuerte, empezando por Alemania. Sabes equipo, ¿no? En este conjunto europeo, donde la solidaridad brilla bastante por su ausencia. Entonces, una Europa muy fragmentada. Y esa Europa muy fragmentada no solo está fragmentada, sino que además está fracturada entre norte y sur, como estamos viendo. ¿Acordáis de aquello que nos llamaban PIGS? ¿Verdad? Que son las letras de Portugal, Italia, Grecia, España, la S de Spain, inglés, PIGS. Pues esas letritas puestas así juntas significan en inglés cerdos. Pero eso nos aplicaba a los del sur. Pues la broma era bastante hiriente, pero reflejaba una visión que es la que siguen teniendo. Y entonces en Europa nos han ubicado en la periferia y os espabilamos, estamos aquí por décadas. Hay una Europa del norte, que es la que va llevando la batuta, y una Europa del sur, donde estamos los agobiados por la deuda, los atosigados por el paro escandaloso, ¿verdad? Los que en una reorganización económica de Europa tenemos una posición subalterna que nos llevará a suministrar mano de obra barata y encima queriendo que sea cualificada. En ese panorama. Entonces, ante eso hay que reaccionar. Y las reacciones de la derecha no valen. No valen. Por mucho que la doble son políticas neoliberales duras, y lo estamos viendo, ¿verdad? Y además sin capacidad de resistencia ante lo que sigue diciendo, por ejemplo, el Fondo Monetario. Más recortes. Critican que vayamos económicamente incluso con el riesgo de una situación de deflación hacia abajo, una economía deprimida, donde la economía no se mueve porque la gente tiene o ha perdido el trabajo, por consiguiente el salario, el sueldo, o cada vez más bajo, o tienen que alimentar unas bocas con unos ojos. Claro, estas políticas que estamos viendo que llevan a abismo, no hay capacidad de reacción. La sociedad española es verdad que está mostrando una gran capacidad de aguante. Aguantamos con un buzo bajo el agua. Aguantamos mucho por la solidaridad familiar, por los recursos que todavía tenemos administrando las administraciones, pero cada vez más escasos. Y entonces es verdad que se mantienen las cosas de manera razonable.
razonable en medio de todo, ciertas cosas, las ONGs, bueno, pero ese colchón social, sobre todo familiar, cada vez es más delgadito. Entonces está empezando a preocupar dónde está el límite de lo soportable, hasta dónde podemos llegar. Pero es que no basta con aguantar, resistir no es aguantar. Resistir requiere una posición activa de capacidad de transformación desde la resistencia. Eso es lo que tenemos que hacer también para reconstruir un proyecto. Resistir transformando. Que es verdad que hay poderes que nos asfixian, que nos atosiguen, hay que resistir transformando. Pues este contexto y el análisis que hacemos los resultados electorales de una situación del partido que está sumido cada vez en una atonía, que parece que no tiene arreglo, pues es lo que nos llevó a la necesidad de presentar una candidatura. ¿No? Ya digo, hay que activar el debate, hay que potenciar la transformación y la participación al máximo. Bueno, ya llegará el momento de recoger avales y de hacer lo que corresponde hacer desde las distintas candidaturas que se presenten. Pero lo que queremos es eso, que la ciudadanía española en su conjunto nos vea trabajando en serio en una alternativa interna en el partido para reorientar esto de manera que seamos capaces de presentar una alternativa a la sociedad. Y una alternativa a la sociedad no solo son una medida por aquí, otra medida por allá, un poquito de medidas en relación al paro, otro poquito en relación a la vivienda, otra cuestión haciéndole las críticas que se pueden hacer a ver, que luego no le hace caso a nadie en cuestiones de educación. No podemos estar con particitos por aquí, ¿no? Eso hay que hacer el traje. Hay que atar todo eso, hay que hilvanarlo y presentar un proyecto oportunamente. Y un proyecto contundente es un proyecto que se percibe ubicado razonablemente en la izquierda transformador, reformista, con capacidad de cambio, que es lo que ha representado el Partido Socialista en mucho tiempo. Pues esto es lo que queremos hacer y en el caso de la candidatura. Entre esos cambios, y ya entramos en esto si queréis, claro, algunos de estos cambios, como se hacen en un contexto democrático, bueno, pues a través de las leyes, no es el único cauce, hay otras cosas que se hacen de otras maneras, ¿no? Pero a través de la legalidad, promoviendo cambios, hemos hecho leyes que han tenido un efecto transformador considerable. Basta echar la vista atrás. Si a través de leyes hemos conseguido un sistema educativo universal, obligatorio y gratuito, 2 niveles hasta la universidad. Hemos conseguido el sistema de salud que tenemos en peligro, ¿sabes? Hemos conseguido, bueno, pues un sistema de pensiones de la seguridad social que también está muy acusado porque hay muchos con las miras puestas en privatizar ese sistema de pensiones en medio de la crisis y sacar tajada de esa manera. Eso se ha conseguido a través de reformas legales, ¿no? Como hemos conseguido a través de la legalidad que deriva de la Constitución configurar el estado de las autonomías que tenemos, que tiene sus problemas y es verdad que muestra una señal de agotamiento en ese modelo, pero a través del cual hemos conseguido muchas cosas. Mayor participación ciudadana, mayor posibilidad en las decisiones, mayor capacidad de los territorios de nuestro Estado de tener un desarrollo económico, social, cultural mucho más potente. Todo eso lo hemos conseguido a través de reformas legales, a través de las leyes, con mayorías parlamentarias, en algún momento mayoría absoluta, en otros casos pactando con otras fuerzas políticas. Ese es el panorama que tenemos, ¿no? Bueno, y en este contexto pues hay ciertas reformas legales que son especialmente importantes. Y esas reformas especialmente importantes son las que tienen que ver con la Constitución, la ley de leyes, la ley fundamental. Y cuando se plantean ciertas reformas respecto a la Constitución, es previendo además que de esas reformas de la Constitución luego van a derivar otras de la Constitución como ley fundamental, derivan las leyes orgánicas y otras leyes que tienen que ver con todas las cuestiones que se regulan a través del sistema normativo, ¿no? Por lo tanto, hay que perfilar muy bien y es una manera de plantear nuestro proyecto hacia la ciudadanía qué queremos hacer respecto a la Constitución, ¿verdad? Eso, claro, a veces se dice, no, es que lo que nos interesa es el paro. Por supuesto, que es, digamos, la mayor preocupación que tenemos todos, porque además esa sí que la tenemos en casa. Y nos levantamos con ella y nos acostamos con ella. En la mayoría de los hogares de España. En muchos casos, en las propias vidas y a veces lo dramático se convierte en trágico. Y la gente se levanta pensando en cómo resolver su papeleta cotidiana, claro que sí. La gente no se levanta pensando en el artículo 19 o 20 de la Constitución, obviamente.
Pero eso se dice, es una declaración totalmente demagógica. Que la gente no se levante pensando en la Constitución porque tiene que resolver el pan de cada día, no quiere decir que la Constitución no sea importante. Porque muchas veces de la Constitución depende cómo luego resuelve cada cual el pan de cada día. Porque hay que reforzar la Constitución incluso respecto a derechos sociales y económicos, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución hay un artículo sobre negociación colectiva y la reforma laboral del Partido Popular no ha liquidado la negociación colectiva del todo porque está en la Constitución. Pero ¿cómo ha dejado la negociación colectiva? En la carcasa. Es decir, le ha quitado todo de dentro, como cuando comemos un aguacate, le sacamos de dentro y dejamos la cáscara, pues sigue quedando la negociación colectiva, la carcasa. Hay que reforzar la negociación colectiva que está recogida en la Constitución. Hay que reforzar el derecho a la educación. Hay que reforzar la protección desde la Constitución misma, la protección legal de los derechos relativos a la salud, a la sanidad. Son derechos sociales que hasta ahora, en fin, han estado ahí en ese capítulo distinto de los derechos civiles y políticos, de participación, de asociación, de expresión, etc. Y que tenían un tratamiento distinto porque, claro, se trabaja con ellos de forma diferente, pero necesitan una mayor protección que hay que llevar a la Constitución misma. Porque los recortes que se están aplicando se están haciendo de tal manera que están quebrantando esos derechos de forma grave, ¿verdad? Es decir, que el derecho a la educación, ¿verdad?, sale mal parado de las medidas que se están aplicando desde el gobierno popular. Porque ya esos recortes están afectando a elementos fundamentales de igualdad de oportunidades, de igualdad de acceso a un sistema educativo al cual tienen derechos todos los ciudadanos desde la Constitución misma. Entonces, pensar que estas políticas, bueno, pues, es que no solo son gravemente dañinas, sino que son, en cierto sentido, fuertemente inconstitucionales también. Por lo tanto, hay que reforzar derechos sociales de este tipo y derechos económicos, ¿no?, como lo relativo a la negociación colectiva. Pero, hablando de la Constitución, bueno, pues hay otras muchas cuestiones. Claro, si vamos viendo todas esas cuestiones que hay que reformar, en las cuales, digamos, concentramos nuestro proyecto, ¿no? Estamos hablando de la ley fundamental. No quiere decir que lo que tengamos que hacer es solo eso, pero eso nos da la clave de muchas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Pues, si consideramos todos esos cambios, pues, ¿qué consideramos? Consideramos que los cambios que hay que hacer respecto a la Constitución no son cambios que puedan quedarse en términos superficiales, ¿no? Es decir, unos retoques por aquí y por allá. No, pensamos, y lo pensamos mucho en el partido, y así lo queremos transmitir al conjunto de la militancia, que esos cambios no son de calado, son cuestiones de fondo. Cristina lo decía hace un momento cuando había esta sesión y presentaba e iniciaba el tema, ¿no? Tenemos la Constitución que viene del 78, que ha tenido un recorrido muy fructífero, pero esa misma Constitución necesita una renovación a fondo. Ha cambiado mucho la sociedad, ha madurado democráticamente nuestra ciudadanía. Determinados desarrollos de la Constitución las han llevado al límite que puede dar de sí la Constitución, y hay que retomar cuestiones que por el contexto aquel de cuánto se salía de la dictadura y entramos en la democracia no se resolvieron. Aquella Constitución es la mejor que pudo conseguirse entonces, pero los que tenemos ganas y, en fin, cierta edad, les podemos recordar cómo se fraguaba el pacto constitucional. Muy valioso el pacto constitucional, pero un pacto constitucional que estaba muy condicionado, fuertemente condicionado también por el contexto aquel de salida de la dictadura, ¿verdad? Y un contexto donde no hubo una ruptura clara, donde, bueno, las fuerzas reformistas del régimen anduvieron lo que anduvieron, pero lo que se ve del régimen no todo eran fuerzas reformistas.